Quería empezar un poco rompiendo el protocolo. Me gustaría que levantarais la mano aquellos que os fiaríais de un coche autónomo. Es que ha empezado como el debate antes y yo mientras nos estaba microfonando se me ha ocurrido preguntarle a GPT. La OMS ha estimado o estima que al año mueren 1.200.000 personas al año en accidentes de tráfico, de los cuales el 95% se deben a un error humano, y que representan esos accidentes de tráfico el 3% del PIB mundial. 1.200.000 accidentes de tráfico, el 95% por causa humana, distracciones, fatiga, alcohol, y que suponen un coste del 3% del PIB mundial. Imaginaos que supone quitar al humano de la ecuación de la circulación. Pues el estudio más sesudo al respecto, que analiza 60 millones de kilómetros de conducción autónoma, dice que los humanos tienen 5 veces más probabilidades de accidentarse que las máquinas. Ahí lo dejo. Venga, vamos a empezar. En primer lugar, dar las gracias a los compañeros de Navarra, Joseba, Iciar, y sobre todo me vais a permitir que le dé las gracias a Juan Carlos, que no lo veo por aquí ahora. Muchas gracias a los compañeros de Navarra por el curro que representa organizar un encuentro nacional de datos abiertos. Lo sabemos los que llevamos algún tiempo en esto. Los viejos del lugar sabéis que los ENDA nacieron con 3 ideas fuerza. En primer lugar, que fuera un evento de carácter itinerante, que bueno, parece que no es muy innovador, pero no se suele hacer. Tú te vas a Madrid, o te vas a Sevilla, o te vas a Pamplona, pero eventos itinerantes como estos no hay muchos. En segundo lugar, que tuviera un enfoque multinivel, es decir, que no solo estuviéramos las comunidades autónomas, las entidades locales, sino que viéramos la capacidad de trabajar los datos abiertos desde diferentes niveles de gobierno. Y en tercer lugar, que creo que es el verdadero valor añadido de los ENDA, es que fueran datos abiertos con un propósito concreto. Hemos trabajado la despoblación, hemos trabajado el turismo, la cultura, el territorio, y esta es la edición de la educación. Y la propuesta de valor es que los datos abiertos sirven para algo. Y por debajo del evento, siempre durante el año se trabaja en un reto técnico que tenéis en la página web de Encuentros de Datos Abiertos, y ese es el valor añadido también. Es decir, hoy es el colofón, hoy es el día de celebración, pero hay un trabajo técnico detrás impresionante. El año que viene nos vamos a ver en Madrid. Van a cerrar el segundo ciclo de los ENDA y tenemos abiertas las candidaturas para el tercer ciclo 28, 29, 30, abiertas desde ya, con muchas posibilidades. Y yo creo que vale la pena también, lo comentábamos anoche, empezar a pensar en grande. Encuentros europeos de datos abiertos. ¿Por qué no exportar la idea a Europa? Grandes capitales europeas que trabajen en datos abiertos con propósito. Ahí lo dejo. Vamos a trabajar en esta mesa muy rápidamente, porque ya nos hemos comido casi 10 minutos, el papel de las administraciones públicas, de las instituciones, en el liderazgo transformacional que suponen los datos abiertos. Yo os voy a lanzar preguntas que las tenéis que contestar los tres tranquilamente. En primer lugar, me gustaría reflexionar sobre el liderazgo institucional, es decir, cuál es el papel de nuestras instituciones desde vuestras visiones diferentes para impulsar la reutilización de los datos abiertos. Si os parece, por orden, David, Carlos y Alberica. Pues es una pregunta interesante esta, porque yo siempre que tengo la oportunidad dentro de los equipos los que trabajamos en la Diputación de Barcelona, yo siempre hago la misma reflexión y es ¿por qué los datos abiertos? ¿Por qué es importante el tema de los datos abiertos? Es simplemente por una cuestión legal, es decir, la ley nos obliga a publicar una serie de datos abiertos por una cuestión pues, de transparencia, o es realmente una política pública. Yo apuesto porque realmente es una política pública, el apostar por publicar conjuntos de datos que al final lo que hace es fortalecer las propias instituciones, porque es una manera de trasladar
no solamente datos, sino datos que se pueden transformar por parte de universidades, empresas, investigadores, periodistas, ¿no? Medios de comunicación, en información de valor, información que al final también se traduce en una transparencia y en un acercamiento a la ciudadanía de información de la administración pública, que al final es su administración, ¿no? Y por lo tanto, esta política pública es la que hay que defender, es la que hay que promover y es la que hay que liderar. Y ese liderazgo viene tanto desde los equipos humanos y técnicos de las administraciones, yo vengo de la Diputación de Barcelona, entidad local, pero también desde los ayuntamientos. Y es también aquí donde muchos ayuntamientos, alcaldes y equipos políticos y equipos técnicos tienen una dificultad muchas veces de explicar a la ciudadanía el porqué de las políticas públicas, el por qué se hacen las cosas de la manera que se hacen o por qué se toman las decisiones que se toman. Y los datos públicos creo que fomentan y fortalecen esta forma de hacer o esta forma de por qué la Administración procede muchas veces, que la ciudadanía muchas veces no entiende el por qué la Administración actúa como actúa, ¿no? Y creo que los datos abiertos favorecen o fortalecen el que la gente nos pueda entender la forma en que las administraciones públicas trabajamos y desarrollamos las políticas públicas. Por tanto, creo que la promoción es importantísimo que desde todas las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, pero también diputaciones, comunidades autónomas y el propio Estado, hagan una promoción de los conjuntos de datos que ponen a disposición de las administraciones. También dar a conocer los catálogos de datos. Es un concepto que a lo mejor no se conoce mucho, eso de qué es un catálogo de datos, ¿no? Bueno, pues promover, explicar. Tenemos muchos medios de comunicación a nuestro alcance. Tenemos medios de comunicación públicos, medios de comunicación, redes sociales, y es a través de estos canales que podemos explicar y dar a conocer la importancia vital que tiene para fortalecer las instituciones y la propia democracia y a través de los datos públicos. Y yo diría que ese es el liderazgo que nos pertoca como administración pública, como servidores públicos, el fortalecer y explicar las políticas públicas que tiramos hacia adelante en pro y en beneficio de la ciudadanía. Estupendo, David. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros. Estando de acuerdo con David, ¿no? Con lo que ha contado, que quizás es una definición canónica, ¿no? De datos abiertos, a mí me gustaría que ampliásemos un poco más el foco, ¿no? Antes he hablado de economía del dato, ¿no? O sea, muchos de los que estamos aquí, datos abiertos, venimos del mundo de transparencia, pero hay todo otro mundo fuera, ¿no? Y otro mundo que la Unión Europea, pues en su día, en el año 2020, apostó por esa economía del dato, por los espacios de datos. En el año 2025, el año pasado, en octubre, salió la nueva estrategia de la Unión de Datos, que profundiza más en ello todavía, ¿no? En generar esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que las administraciones debemos ir más allá de publicar datos, sino que nos debemos de alguna forma insertar, ser partícipes, sino ser promotores de estos ecosistemas de compartición de datos, ¿no? Donde no solamente ponemos los datos abiertos por transparencia para facilitar ese estudio de las políticas públicas, sino que también accedemos a la información del sector privado para que nos ayude a nosotros a formular las políticas públicas, ¿no? Que tengamos esa información. Y me ha parecido muy interesante también la primera ponencia, porque yo creo de Miquel, desde la universidad, ¿no? Porque ha centrado muy bien los conceptos, porque yo creo ahora estamos en un paradigma totalmente distinto con la irrupción de la inteligencia artificial, la agéntica, la generativa, o sea, y que eso nos va a cambiar el paso completamente, porque la gente realmente no quiere datos, lo que quiere es conocimiento. Y la IA nos va a permitir obtener ese conocimiento desde... Lo que tenemos que facilitar probablemente, y luego podemos reflexionar sobre ello, ¿no? Es cómo damos el acceso a nuestro conocimiento, a nuestros sistemas. La gente no quiere descargarse un archivo, empezar a jugar con él y demás, sino que lo que quiere es lanzar una pregunta y obtener una respuesta, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí hay, por una parte, ampliar el foco de los datos abiertos más clásicos ligados a transparencia a toda la economía del dato. Y luego en esa ampliación del foco, de repente no, nos ha surgido la IA, ¿no? Y la IA yo creo que nos cambia todas las reglas del juego en este caso. Totalmente de acuerdo. Bueno, simplemente por incidir, todos estos datos de los accidentes de tráfico no me los he inventado yo. Allí en la microfonación
con lenguaje natural, le he preguntado a GPT y luego he ido a las fuentes y evidentemente son de la OMS, de Nature, de artículos, es decir, que al final estoy completamente de acuerdo contigo. A la gente le da igual la fuente original, si son datos estructurados, si son fiables. Quieren ese conocimiento, es decir, ante una conversación de bar, si quieres, saber con datos reales cuál es la inferencia concreta respecto a la toma de decisiones. Alberica. Bueno, yo en primer lugar, lo mismo que mis compañeros, agradecer aquí al Gobierno el que nos haya acogido tan maravillosamente, que hayan organizado este encuentro en este espacio que cuando he entrado me ha impresionado. El año pasado lo hicimos en Lanzarote, fui la coordinadora de llevar ese evento a cabo, ¿no? Junto con mis compañeros, que también está aquí José, ¿no? Por ejemplo, del Cabildo de Lanzarote, y os puedo asegurar que no solo han estado a la altura, sino que, por supuesto, siempre se mejora, ¿no? Entonces, mis felicitaciones y sobre todo a Juan Carlos, porque al final sé el trabajo que conlleva, es el que está en la batalla, ¿no? Del día a día. Eso por un lado. En segundo lugar, quiero disculpar la presencia del subdirector del Instituto Canario de Estadística, Alberto González, y de Candelaria Alonso, la responsable de la Unidad del Dato Gobierno de Canarias, que no han podido asistir por motivos personales y de agenda, ¿no? Y entrando a la pregunta, ¿no? Que estábamos aquí planteando, que me parece súper interesante, porque es verdad que debía ser esa definición canónica, y ya Carlos está ya pinchando, ¿no? Como diciendo, venga, vamos a darle un poquito más de juego a esto, ¿no? Yo también creo que ahora mismo estamos en un momento muy bueno de los datos abiertos, ¿no? Pero tenemos que dejarlos de ver como una infraestructura o una herramienta administrativa para ponerles el punto o el contrapunto del valor estratégico que tienen, ¿no? No son un simple producto administrativo, sino que se demandan, y se demandan también servicios basados en datos. Tenemos que dar ese paso más allá, no solamente ser unos meros repositorios de conjuntos de datos o ficheros, sino llegar y dar servicios, los servicios que la ciudadanía o nuestros reutilizadores demandan, ¿no? Para eso las administraciones públicas debemos de generar también la confianza en la reutilización del dato público, ¿no? Esa confianza pasa por lo que ya han comentado en mesas anteriores, la calidad del dato, que ya, bueno, Fernando, ¿no? De la Universidad de Castilla-La Mancha y la gente de aquí, del gobierno, ¿no? De la oficina del dato, han hecho un esfuerzo por sacar las normas UNE y demás estándares que un poco acompañan en esa parte, ¿no? De la calidad del dato, para generar confianza en la reutilización, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo de las administraciones públicas en Canarias, y aquí sí que voy a hacer un poco mi promoción, ¿no? A lo que he venido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Llevamos ya varios años caminando o haciendo este recorrido, ¿no? Desde el Gobierno de Canarias hemos apostado por avanzar hacia la cultura del dato de forma compartida, ¿no? Entre las diferentes administraciones, y hemos planteado un modelo federado, ¿no? En ese sentido. Pero claro, para ello hemos necesitado el apoyo político, y se ha reflejado tanto en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, además de dos prioridades de actuación donde se recoge la parte de datos abiertos y la parte del gobierno del dato, como luego se ha ido trasladando a través de diferentes normativas que no las voy a estar mencionando aquí porque sería como un poco eterno, pero tenemos dos decretos muy importantes que rigen lo que sería el gobierno y gestión de los datos con fines administrativos, el de los fines estadísticos, donde yo vengo, y otro que es un primo hermano que nos ayuda con la parte de lo que sería la parte estratégica, ¿no? Las políticas públicas tienen que basarse en datos y en evidencias, ¿no? Y esa parte también la tenemos ahí, ¿no? En este momento ya tenemos constituida la unidad del dato y el comité interdepartamental, con el sentido de que podamos colaborar. Y esto lo voy a seguir repitiendo. La colaboración entre las diferentes administraciones es súper importante, y con la sociedad también. Y desde el punto de vista más interno, más del ISTAC, nosotros eso ya lo hemos ido llevando a tierra, y lo hemos llevado a tierra pues a través también de otra norma, de nuestro decreto, pero lo hemos ya seguido bajando, ¿no? Permeando a través de políticas. La primera política que sacamos es la de protección de datos. Es importante que cuando abrimos datos también las personas estemos seguras de que esos datos están protegidos y que se pueden reutilizar de la forma más fiable posible. Y para nosotros fue la primera, la más importante, ¿no? Y que también va acompañando un poco la parte de ética. La próxima semana ya vamos a sacar una resolución de nuestra ética, ¿no? Del tratamiento del dato en nuestro caso estadístico, ¿no? Y también desde 2008 hemos trabajado en un proyecto que se llama eDatos, que es la infraestructura de datos y metadatos,
que nos ha permitido, y como me comentaba ayer una compañera de Andalucía, ¿no? Habéis crecido muy rápido en la producción de datos en abierto, ¿no? O sea, el volumen, ¿no? Digo, no, es que es un trabajo de 2008, son casi 20 años trabajando en eso. ¿Qué ocurre? Que esa plataforma nos ha permitido o nos permite producir ese volumen de casi 22.000 conjuntos de datos, estamos sobre los 21.700 o por ahí, con el INE estamos compitiendo. Cada mes está uno primero, otro segundo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Pero es en base a un trabajo de fondo, no es del día, o sea, necesitamos tener ese tiempo para ese desarrollo. Para nosotros es súper importante el tema de la interoperabilidad también, la interoperabilidad semántica, los espacios de datos, los entornos seguros de tratamientos de datos para poder abrir el dato protegido también. Porque aquí no se ha abierto, o sea, estamos hablando de datos abiertos y ¿qué ocurre cuando tenemos datos que tenemos en las administraciones y que podemos dar, pero están protegidos por secreto estadístico porque tienen datos personales? ¿Cómo los podemos ofrecer? Esos son los entornos de tratamiento seguro, hay que ponerlos. Entonces, las administraciones aquí no es que tengamos solo que abrir datos, tenemos que ofrecer esos servicios ya para que la ciudadanía, las empresas, las universidades los puedan trabajar, ir más allá, ¿no? de esa transparencia, ¿no? que estabas comentando antes, ¿no? Muy interesante. Vamos a hablar un poco de las dificultades, ¿no? De las dificultades que entraña ese consumo de datos y de la reutilización, ¿no? ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades en la reutilización de datos abiertos? ¿Cuáles son vuestras propuestas desde el punto de vista institucional para promover acciones concretas que aumenten el consumo de datos? Y luego voy a dejar un par de variables por si condiciono vuestra respuesta. La primera, ¿qué opinión os merece el hecho de que con los dedos de la mano se pueden encontrar las grandes tecnológicas que dominan el mercado de la IA y que fagocitan un poco el interés general por intereses particulares? Y dos, y algo que no estaba programado ni previsto, ¿cómo se puede vender un relato que sea fácilmente comprable desde el lado de la política cuando nos aproximamos a un cambio de legislatura, de ciclo electoral, y que seamos capaces de enarbolar un relato coherente y fácilmente comprable por la política de cualquier bando respecto al uso de los datos? Es decir, dificultades, propuestas para activar la demanda, captura de valor por las grandes tecnológicas y relato, esto me lo tiene que comprar. Aparte de, digamos, por un lado, como técnico de la Diputación, pero también como ciudadano y como persona que siente un interés, ¿no? Por el analizar datos, por el conocer diferentes ámbitos de, pues, ya sean sociales, de medio ambiente o de movilidad, etcétera. Una de las cosas que yo como consumidor de datos públicos, una dificultad que yo muchas veces encuentro es la dispersión de los conjuntos de datos. Es decir, yo siempre, cuando hago una aproximación a un tema, digo, ¿tengo todos los datos? O sea, ¿he conseguido tener todos los datos sobre este tema? ¿Estoy seguro de que he mirado todas las fuentes de información que hay en Internet con todos los conjuntos de datos y otra cosa? ¿Y los conjuntos de datos que tengo, digamos, explican todo? ¿O hay una parte que me la he dejado o hay otros datos que no he encontrado que contradicen la información que yo he encontrado? Esta dispersión para mí es un gran hándicap, una gran dificultad para alguien que se quiera aproximar al estudio, al análisis de una materia, sin ser un investigador profesional o tener un equipo de investigadores detrás. Pero alguien que se quiera aproximar a una materia, digamos, la dispersión de los conjuntos de datos para mí es una dificultad a la hora de abordar. Por otro lado, la calidad del dato. Hay veces que yo digo, bueno, sí, está muy bien que se publiquen los datos porque se tienen que publicar, pero, ostras, publiquemos los datos con una cierta calidad. Porque es que después ¿no? descargas el dataset o te conectas al dataset y empiezas a ver que hay datos pues, que no tienen una calidad y que te tienes que tirar un buen rato trabajando para acondicionar ese conjunto de datos para poder hacer una aproximación y un análisis de datos sobre la materia que tú quieras tratar. El tema de la interoperabilidad que decías tú, es decir, claro, a lo mejor sobre una misma materia, datos que son en principio parecidos,
pues a lo mejor no están publicados para hacer la aproximación de la misma manera o no tienen la misma explicabilidad del mismo dato, ¿no? Y eso a la persona que quizás no sea un experto en la materia le dificulta el poder hacer ese acercamiento en la materia dada. Y por otro lado también creo que una barrera que nos encontramos muchas veces es que desde la Administración no nos ponemos del otro lado de la barrera. Es decir, desde el punto de vista del usuario que va a hacer ese consumo por parte de los datos. Es cierto, y lo decía antes Carlos, que la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar muchísimo a la hora de romper todas estas barreras, ¿no? Por ejemplo, de poder poner una inteligencia artificial cualquiera, ¿no? Perplexity, por ejemplo, ¿no? Pones allí, oye, quiero los datos de tal, y te hace un barrido, la búsqueda profunda ya la tienen prácticamente todas. Pero puedes poner ahí y, bueno, puede ser que te dé como mínimo un gran, ¿no? Abanico de fuentes de información a la cual tú puedas acceder y descargar los datos. Pero la inteligencia artificial sí que nos puede permitir romper esta primera barrera, pero sí que es cierto que aún así una de las cosas que nos deberíamos de plantear es la importancia de que sin inteligencia artificial seamos capaces de tener repositorios centralizados con la gran parte de información oficial, digamos, contrastada, veraz, porque para mí la veracidad es muy importante. Es decir, no podemos dejarlo todo a la inteligencia artificial y que nos diga a ello cuál es lo veraz y qué no es lo veraz. Aquí también el liderazgo de la Administración Pública es fundamental para garantizar que la información que consume la ciudadanía es veraz. Y para mí es un punto importantísimo de no dejarlo a la inteligencia artificial. Espera, que no has contestado a las dos cuestiones. Es decir, captura de las tecnológicas esa es otra, sí. Y ciclo electoral. No te escapas. Sí. La captura por la parte de las tecnológicas. Para mí es una cuestión que ayer en la cena lo comentábamos un poco por encima, y es que, digamos, me parece muy bien que haya la economía del dato y que la economía del dato permita que las empresas puedan hacer uso y puedan explotar los datos y la información para generar valor a la sociedad, a la economía, etc. Eso me parece perfecto y para eso está la economía del dato. Pero también es verdad que hay datos que son, digamos, públicos, ¿no? Pero también hay datos que son de interés público y los datos de interés público muchas veces están en manos de las tecnológicas o empresas de otros sectores, pero son privados, están copados y no son públicos, y si los quieres acceder tienes que pasar por caja. Pero son datos que, digamos, que son de interés público, que explican, porque básicamente captan el dato de todos nosotros, ¿no? Del espacio público incluso. Por lo tanto, aquí hay un debate, yo creo que hay un debate que habrá que afrontar, y es que esta captura del dato público para hacerlo privado, yo creo que aquí también deberíamos de empezar a hacer una reflexión desde el punto de vista político y digamos, ¿no? legislativo, sobre cómo debemos de empezar a tomar el tema de la captación del dato público para hacerlo privado. Y la otra pregunta... ¿Cómo va? Que nos quedamos sin respuestas. Pasa palabra. Nosotros dos aquí. Pasa palabra. Carlos. Comentaba David, o sea, yo creo que también hay una respuesta canónica por su parte, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que el problema es, o sea, las grandes tecnológicas, los grandes modelos de lenguaje han conseguido nuestros datos abiertos, han alimentado modelos y ahora se están consultando esos modelos en lugar de nuestros datos. O sea, de alguna forma ese valor público que habíamos puesto para compartir, para el reutilizador genérico, para que una pyme lo pudiera llegar a usar, ha sido captado por una gran tecnológica, ¿no? El cómo lo solucionamos, pues como todo el tema de la IA, yo creo que tiene mala solución. O sea, me refiero, podemos hablar de un tipo de licencia distinta, algún tipo de, no sé si llamarlo contrato social, licencia social, en la cual, bueno, pues tú dices esto se puede o no se puede utilizar para la IA, o si lo utilizas para la IA está muy bien, pero luego financiame también parte de, ya sea con tus datos o ya sea con, porque me financias esa publicación de los datos, ¿no? Las administraciones públicas, cuando estamos hablando de datos abiertos, en muchos casos estamos pensando en datos estructurados, ¿no?
Pero tenemos los datos no estructurados y ahí las administraciones públicas somos un tesoro. O sea, todos los documentos. Y además, casualmente, la IA se maneja mucho mejor con un dato no estructurado que con un dato estructurado, porque con el dato no estructurado tiene todo el contexto del PDF, del documento como tal, para poder llegar a entender. Mientras que con el dato estructurado le tengo que generar toda una capa semántica por encima para que sea capaz de entenderlo, ¿no? Decías, ¿qué venderías a los políticos, ¿no? Que era la otra pregunta, ¿no? O sea, yo creo que ahí una parte del futuro va a ir no hacia grandes modelos de lenguaje, sino a pequeños SLMs que se llaman pequeños modelos de lenguaje, que podamos llegar a alimentar con datos nuestros, datos que no tenemos por qué hacer públicos, o sea, datos que nosotros tenemos en nuestro interior para que nuestro modelo aprenda, razone sobre nuestra información y nosotros o lo usemos internamente o ofrezcamos ese SLM que yo he hecho para un determinado sector, o sea, un modelo especializado a partir del conocimiento que atesoramos en las administraciones públicas y conocimiento no solamente pensado como el dato estructurado, las bases de datos relacionales, sino todo ese dato no estructurado que tenemos, todos esos archivos gigantescos, ¿no? Cómo lo aprovechamos, ¿no? Y ahí entraría todo el mundo ese del gobierno del dato no estructurado, que es todo un mundo por abrir. O sea, ahora mismo desde Autelsi se estaba trabajando en un libro blanco en el cual, bueno, desde nuestra dirección general hemos participado y que yo creo que es un tema a investigar, mirar y trabajar sobre ello, ¿no? Genial, genial, Carlos. Albrica, tu turno. Bueno, pues yo creo que aquí, compartiendo todo lo que han ya adelantado mis compañeros, bueno, yo pondría el acento a lo mejor en que desde Europa lo que yo veo es que están marcando el paso para la soberanía, ¿no? Para recuperar esa soberanía del dato y soberanía digital, ¿no? Entiendo que esa pregunta, que la primera pregunta orientada hacia esas grandes tecnológicas, pues igual ya tienen nuestros datos, ya las han usado, ¿no? Y ahora consumimos sus servicios. Y yo creo que el paso ahí, como bien adelanta Carlos, es trabajar en producir esos servicios donde nosotros también garanticemos que ofrecemos servicios orientados a ese consumo GPT, como podrían ser los pequeños modelos u otros modelos, pero que nosotros hayamos entrenado debidamente, que garanticemos que esas respuestas son correctas y que sean fiables también, o sea, que sea veraz. Y en eso, por ejemplo, en el instituto, en el ISTAC, sí que hemos hecho alguna prueba piloto ya, porque claro, ¿cuál es nuestro problema? Sí, a qué guay. Yo ya dije antes, ¿no? Somos los segundos publicadores a nivel nacional. ¿Y qué hace una persona con 21.700 conjuntos de datos? Series temporales ahí para aburrir, ¿no? Pero si tú le ofreces un sistema que puede consultar, con el que puede charlar, con el que puede preguntar, y le estás dando el dato estadístico tuyo oficial, no que vaya por ahí a buscarlo, sino que sea uno tuyo, tú le estás aportando valor, tú le estás aportando una respuesta, facilitándole la respuesta, pero además con un dato que es oficial, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo creo que tendríamos que ir por ese camino, ¿no? Y es en lo que nosotros estamos investigando. No podremos ir a la velocidad que pueden ir las grandes tecnológicas, porque no sé si lo saben, pero nosotros somos un instituto con mucho orgullo, pero muy pequeño. Somos 30 personas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que nos movemos mucho, pero muy pequeñito. Y respecto a la parte de política, yo creo que el discurso tiene que ir por la parte esa, ¿no? De lo que se puede llegar a ofrecer a la ciudadanía, a las investigaciones, a las universidades, esa posibilidad de llegar a ofrecer ese dato que ahora mismo no podemos hacerles llegar porque ya no se ha dato estructurado y hay que trabajarlo y tenemos toneladas de expedientes como ese dato protegido, con lo que ya comentaba con anterioridad, ¿no? Desde el momento que tú abras ese dato o te generes esa puerta, estás abriendo la innovación, una puerta a la innovación, a algo que no ha existido hasta ahora, ¿no? Y la soberanía, para mí es súper importante recuperar la soberanía y que confíen en los datos públicos y que vengan a las administraciones a validar que esos datos son los correctos, ¿no? Que confíen. Un tema quizás también para cerrar. Sí. O sea, hasta ahora estamos publicando datos para el consumo con los ojos humanos, pero yo creo que tenemos que publicar datos para el consumo de la IA. O
Claro, que entran los y la empleados. forma de presentarlos es totalmente distinta. Ya no es un cuadro de mando, ya no es un FSV, ya es lo otro, sino que estoy hablando de accesos MFP, la posibilidad de consultar. ¿Para qué? Para conseguir exponer mi conocimiento, ¿no? Y exponerlo hacia la IA. O sea, yo creo que cambia el paradigma completamente. Había una auténtica carrera por tener los mejores cuadros de mando y las mejores visualizaciones, las más bonitas, ¿no? Una carrera por visual. Y yo creo que eso ha quedado de modé totalmente, porque ahora hemos de competir por la atracción de los grandes modelos que sean atractivos desde Y ofrecer la puerta de entrada a través de MCPs y demás al consumo por agentes, ¿no? Totalmente. O sea, ya la agéntica está ahí, ya está, o sea, y tienes que ofrecer el dato, ¿no? Con una serie de características. Sí. Estáis abriendo un melón complicado, ya no por el tema de las visualizaciones, sino por el tema de la soberanía, no sé si decir tecnológica, digital y de la inteligencia artificial, y ahí es un melón complicado, sobre todo porque formamos parte de Europa y Europa, no sé si decir, se está quedando descabalgada de la carrera. Luego lo hablaremos, porque tengo todavía en cartera algunas cuestiones que plantearos y me gustaría, desde vuestra aproximación personal, desde vuestras instituciones, ¿qué resortes habéis tocado de alguna forma que han demostrado ser más eficaces para aumentar y fomentar el uso de datos abiertos, desde herramientas, capacitaciones o proyectos que habéis visto que son tractores de la demanda? Mira, desde la Diputación de Barcelona, por ejemplo, lo que hemos visto, y de hecho lo seguimos haciendo y fomentando y elaborando, es cómo llegar al territorio, cómo llegar a los ayuntamientos, cómo llegar a las entidades que están en el territorio, pues trabajando en diferentes ámbitos, ya sea juventud o gente mayor, o movilidad, o medio ambiente. Y es una manera de trasladar conocimiento al territorio. También nos permite localizar el conocimiento en el territorio, porque hay gente, como digo, pues entidades, empresas, investigadores, medios de comunicación que están en los territorios haciendo un trabajo, una labor de difusión, de transmisión de conocimiento. Y el hecho de, tenemos dos proyectos principales, ¿no? Uno que es la Caravana de la Innovación, que lo que intentamos hacer es explicar o promover qué buenos usos, casos de uso de éxito que están haciendo los ayuntamientos en la cuestión de el gobierno del dato, en el análisis de datos, en la aplicación de una tecnología, en la innovación de un ámbito, el que sea, y que eso tiene un impacto en la ciudadanía, pues es una manera también de explicar las bondades que tiene la tecnología. Y ahora, últimamente, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial y los datos abiertos es hacer talleres en el territorio. Ponernos en contacto con ayuntamientos que nos propongan grupos de ciudadanía, de personas de sus respectivas ciudades que quieran participar, conocer la inteligencia artificial y los datos abiertos de cómo pueden, ¿no?, utilizar esta nueva tecnología y los datos abiertos para acceder a esta información. Y eso tiene un impacto directo, tiene un impacto por parte de la Diputación, pero también en los ayuntamientos, en el territorio y entre entidades y empresas e investigadores en los territorios y en las ciudades. Y eso para nosotros es muy útil y la verdad es que nos permite conectar con el territorio. Correcto. Carlos. Hemos hablado antes de los ecosistemas de compartición de datos, de esa economía del dato, ¿no? Desde nuestra Secretaría de Estado, lo que hemos impulsado ha sido el plan de impulso de espacios de datos sectoriales, ¿no? Y con este plan de impulso, con fondos europeos que concluyen ahora en junio, pues se han llegado a financiar 300 proyectos de demostradores y casos de uso de compartición de datos, por un importe 300 millones con un multiplicador, creo, de 400 y pico millones, ¿no? Al final se han generado muchísimos proyectos y esos proyectos en muchos casos se nutren también de datos públicos, de datos abiertos, ¿no? Yo creo que el dato abierto es parte fundamental de estos espacios de datos, por lo menos para que tengan una masa crítica inicial, ¿no?, donde un actor se pueda ver interesado en participar y en conseguir esa información, ¿no? Para facilitar que diferentes actores se adhieran a estos espacios de datos que se han financiado, también abrimos una línea de financiación que se ha llamado Kit Espacio de Datos. En este Kit Espacio de Datos se dan una microayuda, se puede decir, porque era hasta 50.000 euros,
para facilitarte que te incorporases a ese espacio de datos. O sea, de alguna forma accedieras a los datos que se están compartiendo, no tienen por qué ser todos abiertos, pero la Administración puede poner esos datos abiertos, ¿no? Y para que hubiese esos datos abiertos en los espacios de datos, hemos realizado un programa que yo creo que es muy interesante, que hemos denominado Impulsa Data, donde hemos ido por 22 organismos de la Administración General del Estado desarrollando proyectos de datos. Proyectos de datos con la idea de, te hago un análisis inicial, fijamos una ruta de gobierno del dato, ¿con qué? Con el objetivo de que al final publiques información. O sea, ordena tu casa primero dentro para que seas capaz de publicar hacia afuera, ¿no? O sea, como os digo, plan de impulso espacio de datos sectoriales, kit espacio de datos para que se puedan incorporar participantes a estos espacios de datos sectoriales, plan Impulsa Data para poner datos abiertos, datos de los ministerios, organismos, hasta 22 de ellos, accesibles a estos espacios de datos sectoriales. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Albérica. Bueno, pues aquí desde el ISTAC lo hemos planteado de diferentes perspectivas, ¿no? Pero de forma general yo creo que las iniciativas o políticas que generan más impacto son aquellas que pueden combinar los datos o que conectan datos con el talento, vamos a hablar ampliamente de lo que sería el talento, y con resolver problemas reales. Al final, cuando tú ves que se ha resuelto a través de datos o del uso de datos abiertos, eso genera una llamada, ¿no? Por así decirlo. Un ejemplo que a mí que me gusta mucho y que no tiene nada que ver en principio con el ISTAC, es del primer concurso, ¿no?, de datos abiertos del Cabildo de Tenerife, que lo hizo junto con la cátedra BOP, que es la de Big Data, Open Data y Blockchain, con la que colaboramos, y el premio fue para una aplicación, una app que se creó en base a datos abiertos que se llama Cultiva Plus o Cultiva Más Tenerife, que lo que busca es proporcionar información para ser eficientes a la hora de realizar los cultivos, ¿no? Cuándo debemos de cultivar determinada variedad de verdura, etcétera, etcétera, utilizando datos meteorológicos del territorio, etcétera, etcétera, que eran consumidos del propio Cabildo, ¿no? Lo interesante aquí fue que, bueno, que ha tenido impacto, pero que además han detectado qué datos necesitan de las administraciones públicas. Y es una forma de que los propios reutilizadores nos digan qué necesitan. Porque, claro, aquí yo vuelvo a poner el acento. O sea, las administraciones tenemos que saber qué necesitan nuestros consumidores, ¿no? Muchas veces, porque a lo mejor estamos priorizando líneas o actuaciones que no son las adecuadas, ¿no? Y en este sentido también hay otro trabajo que hicimos junto con, que aquí está Roberto hoy, de la Federación Canaria de Municipios, con la FECAM, que estuvo muy bonito, ¿no? Que es que los municipios y los ayuntamientos no tienen las herramientas o no disponen de las herramientas para analizar datos estadísticos, ¿no? Pero sí les ofrecemos una forma en la que ellos los visualicen en unas fichas, puedan comparar municipios, años, diferentes indicadores, generen un PDF, las gráficas y todo les salgan directamente para que puedan incluir en sus informes, ¿no? Se hizo ese trabajo, ¿no? Y es una herramienta, un servicio que se pone a disposición. Y eso ha generado impacto. ¿Por qué? Porque lo usan. Porque era una necesidad que tenían los ayuntamientos, ¿no? Entonces, muchas veces igual deberíamos de pararnos a pensar también qué es lo que necesitan, ¿no? Y yo creo que el mero hecho de abrir datos por sí solo no va a generar impacto. O sea, yo creo que los datos se tienen que convertir para que genere impacto en soluciones reales, ¿no? Por así decirlo. Genial. Una pregunta final para cerrar. Quizá damos un espacio para que los compañeros puedan preguntar. Tan fácil de preguntar como difícil de responder, David. El melón que hemos abierto, ¿ha perdido Europa el tren de la IA y, consecuentemente, el tren de dar capacidades aumentadas al uso de los datos? Primera cuestión. Y segundo, ¿qué estáis haciendo en Barcelona, en la AGE o en el ISTAC con inteligencia artificial para aprovechar, fomentar, aumentar las capacidades de los datos abiertos? Bueno, la primera pregunta es una pregunta complicada, ¿no? Sí que es cierto que los dos grandes bloques que hay actualmente, sobre todo Estados Unidos, pues es verdad, digamos, las grandes tecnológicas americanas, pues sí que es verdad que están marcando el paso en el ámbito de la inteligencia artificial. Por otro lado, también en Asia exactamente lo mismo, con otro modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, con modelos abiertos. Y eso también nos da una oportunidad al resto del mundo, ¿no?, de poder utilizar esos modelos para,
digamos, tener esa soberanía o esta independencia de tienes el modelo y lo puedes utilizar en tu infraestructura. Son dos modos de negocio diferentes. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, quizás no nos hemos tomado como una prioridad el generar modelos. Sí que es verdad que España hizo una apuesta en este sentido. Me parece que Francia también ha hecho apuestas en el mismo sentido. Pero sí que es verdad que no con la potencia, la trascendencia y la intensidad que lo han hecho los otros dos bloques, como es Estados Unidos y Asia. Por lo tanto, aquí sí que es verdad que nos jugamos mucho porque no podemos depender de las compañías o de las grandes tecnológicas, sobre todo la administración pública. Yo siempre digo lo mismo, no podemos pinchar, ¿no?, nuestros datos a ChatGPT, Gemini, el que sea, porque estás computando tu dato en unos servidores de una compañía que extrae información de esos datos. No solamente es el hecho de, ¿no? Nos guardan los datos en Europa, ¿no? Nos guardamos los datos en Europa, en un data center. Aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de el cómputo de ese dato, ¿no?, y la extracción del valor y la extracción de la información. Y eso es fundamental y creo que la administración pública nos jugamos mucho en el hecho de que necesitamos esa independencia o esa soberanía tecnológica para no depender de esta tecnología y tener nuestros propios modelos y poder extraer información e innovación en nuestra administración pública. Perfecto. Carlos. Puesto una pregunta complicada de cierre que da para toda una mesa, ¿no? O sea, como decía antes, la estrategia europea nueva, año 2025, del dato, lo que está buscando es generar dato para la IA. O sea, todo su leitmotiv es tenemos que ser capaces de liberar datos para alimentar una inteligencia artificial europea. Después habla de los data labs que menciona, ¿no?, del data pooling, de cómo agregar esa información en los data labs, de cómo estos data labs acaban en las IA factories o las giga IA factories y demás, ¿no? Pero al final es la obsesión de tener ese dato para la inteligencia artificial y no perder esa carrera, ¿no? Hemos hablado antes de soberanía del dato, el fijar quién accede al dato, bajo qué condiciones y qué uso le va a dar. El propietario del dato es capaz de hacerlo. Soberanía digital, que es que mantengo el control en mi territorio y operado por manos europeas como tal de ese dato, ¿no? Y en principio libre de la interferencia de la Cloud Act esta norteamericana, por ejemplo, de legislación extranjera, y soberanía tecnológica, que ya controlo toda la pila tecnológica. Pues os podéis imaginar, soberanía tecnológica la podemos dejar de lado ahora mismo a nivel europeo, a pesar de que tengamos los fabricantes de chips de bajo nivel y demás, o de la parte de los componentes. Soberanía digital, pues todos los hiperescalares nos están prometiendo y comprometiendo. Siempre queda la duda de si en principio están sujetos a la Cloud Act, pero es que si no están sujetos a la Cloud Act, como leía el otro día, están sujetos al F-16. O sea, me refiero al final puedes hablar de soberanía, pero yo no soy ahí demasiado optimista en el sentido de decir, en cuanto vayas un poco más allá, te van a llamar la atención por otro sitio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y con todo ello, pues podemos dar pasos, tenemos que de alguna forma garantizar esa soberanía del dato, pero también tenemos que ser capaces de aprovechar las capacidades que la tecnología nos da ahora mismo, ¿no? Comentabas también, creo, Borja, o sea, el sentido... ¿Qué más de IA internos? Sí. A mí me gustaría también mencionar, o sea, mencionabas antes entornos de tratamiento seguro. Además, nosotros tenemos un proyecto que llevamos desde mi división, que es el Espacio Nacional de Datos de Salud, en colaboración con Sanidad, con las comunidades autónomas, por supuesto, ¿no? Y cómo ahí garantizamos ese acceso seguro al dato, en principio infraestructura on-premise, pero también sin perder de vista esa parte de posible computación en la nube, de poder sacar provecho. Y todo ello en los entornos de tratamiento seguro. Y siempre, bueno, pues intentando garantizar esa soberanía con lo que ahora mismo tenemos disponible, con esa pila que he dicho antes de diferentes niveles, ¿no? Muy bien, Carlos. Alberica, tú terminas. Bueno, intentaré ser breve. En nuestro caso, pues estamos haciendo proyectos pilotos, ¿no? Llevamos un año trabajando con algunos proyectos bonitos que para mí son bonitos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado empezando el reconocimiento de imágenes, pero ¿para qué? Para datos históricos, como puede ser lo que sería el padrón. Padrones de habitantes que tenemos en hojas, en hijuelas y que necesitamos incorporar o digitalizar para poderlos tratar, porque
nosotros necesitamos también las series históricas, ¿no? Para poder trabajar en el mundo de la estadística o hacer proyecciones también. Y es bonito porque al final tú dices, bueno, pues es algo que puede aportar conocimiento y no solamente al ISTAC, sino a todos los investigadores que trabajan en demográficas. Por ejemplo, en este proyecto colaboramos con el CSIC, ¿no? De otros proyectos que también estamos trabajando con tema de IA, modelos de IA, fue el tema de las clasificaciones de la SNA con la Universidad de La Laguna. Trabajaban con un modelo, con base de datos en grafos, ese recorrido. Y los tenemos actualmente corriendo para dar servicio interno en una máquina ISTAC, ¿no? Un proyectito que tenemos ahí hecho con la universidad, porque con las universidades públicas de Canarias nosotros tenemos lo que llamamos o hemos levantado las unidades mixtas de investigación, y es una forma muy bonita de colaborar en el principio para poder tratar esos datos que a lo mejor de otra forma no podríamos ofrecer en esos entornos seguros, y en el que, por ejemplo, en La Laguna ya tenemos 13 proyectos levantados que estamos analizando ahora, por ejemplo, cómo afrontar, ¿no? Las universidades para nosotros son muy importantes. También una chorrada, ¿no? Porque al final son chorradillas, es el tema del metadatado de documentos. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de documentos escaneados, y ponte tú a ponerle, a sacar el título, a sacar la bibliografía, a poner no sé qué, porque todos esos documentos para nosotros es biblioteca y la ofrecemos en la nueva web que se va a publicar en verano o pasado verano, ¿no? Y son cientos y cientos y cientos de documentos. Pues tenemos una gente que lo que hace es metadatar toda esa información para poderlo ofrecer en abierto con todo el contexto que necesitan. Y luego, pues bueno, el tema de búsquedas semánticas que estamos ahora también trabajando, pero de forma interna, ¿no? Son proyectitos pilotos, ¿no? O sea, cositas así como curiosillas. Genial, pues si no os parece, vamos a dejarlo aquí por respeto a los compañeros de la siguiente mesa. Gracias por vuestra atención y gracias a los compañeros.